Buenas tardes, mi nombre es Dayan Esteban Ausaque Lancheros, estudiante de Ingeniería Electrónica de la UPTC seccional Tunja. El día de hoy vamos a hablar de las actividades número 6 y número 8 correspondientes al manejo de interrupciones mediante puerto RB e interrupción mediante timer 0. Pues bien, la actividad número 6 nos sugiere realizar el ejercicio del parcial 0,1, en el cual se nos sugiere desarrollar un contador incremental-decremental de módulo 16, o sea de 4 bits binaria, que cumple el mismo funcionamiento del circuito integrado de M74LS193. Y a su vez que sea un contador con un único reloj, es decir, la señal CONDAP y CONDAP deben ser reemplazados por una señal de entrada count. Pues bueno, entonces a continuación podemos ver las características principales de este contador, que es asíncrono, y a continuación observamos el respectivo diagrama de bloques de entrada-salida correspondiente al análisis del ejercicio a tratar. Pues bueno, a continuación podemos observar los respectivos diagramas de flujo correspondientes al ejercicio. En estos diagramas de flujo los vamos a analizar de acuerdo al código principal. Entonces, observamos que en primera instancia tenemos un diagrama de flujo principal en el cual se encuentra aquí descrito que definimos las entradas y salidas tal como se encuentra acá. Activamos las respectivas interrupciones y a su vez definimos que Q será igual a 0, carry igual a 1 y borrow igual a 1. Como podemos ver, borrow y carry corresponden a los puertos B2 y B1 respectivamente. Por lo tanto, se colocan en estado alto y el pin de 3, de 2, de 1 y de 0, los pines de estos pines corresponden al valor respectivo de Q, tal como puede observarse acá. Y hasta el momento en que ocurra una respectiva interrupción, esto va a seguirse mostrando continuamente. Listo. Ahora, vamos al momento en que ocurran las interrupciones. Cuando ocurren las interrupciones debemos observar si las interrupciones se ocurren por un cambio de estado, o por un flanco ascendente en el puerto RB0. Entonces, acá podemos observar que si ocurre una interrupción por un cambio de estado, nos referimos al diagrama de flujo ISRRB. Entonces, acá preguntamos si el cambio de estado de la parte alta del puerto B ocurre en clear. Entonces, nos referimos a clear. Preguntamos, ¿se selecciona clear? Entonces, si se selecciona clear, entonces toca limpiar la salida. Entonces hacemos 0 el valor de salida y hacemos 0 el registro Q. A su vez, colocamos en alto los puertos de salida de borrow y carry. Los puertos de salida borrow y carry. En dado caso de que lo que se haya seleccionado sea load, lo que se debe hacer es cargar el dato de entrada, input C, en el registro Q y mostrar ese valor, tal como se observa acá, input Q. ¿Listo? Para finalizar tenemos la interrupción debido al puerto RB0, que es debido a flancos ascendentes en dicho puerto. Entonces, en primera instancia ya pasamos las señales clear y load y preguntamos si ocurre una señal de ascendente. Entonces, si se selecciona que sea ascendente, va a sumarse 1 al registro Q, tal como se observa en esta parte. A su vez, se pregunta si Q es igual a 15. Si Q es igual a 15, se debe colocar carry igual a 0, como se observa acá. En siguiente instancia, se pregunta, ¿Q es mayor que 15? Si Q es mayor que 15, lo que se debe hacer es colocar el registro Q igual a 0, carry igual a 1 y borrow igual a 1, tal cual como puede observarse acá. Luego, observamos en el caso en que no sea ascendente, sino sea descendente. Entonces, ¿es descendente? Listo. Si es descendente, debemos restar 1 al registro Q. Restamos 1 al registro Q, preguntamos, ¿Q es igual a 0? Listo, Q es igual a 0 en dado caso. Entonces lo que debemos hacer es cargar 0 en el registro borrow, en la salida borrow. Luego, preguntamos si Q es mayor que 15. ¿Por qué Q mayor que 15? Esto se debe a que el contador al decrementar de 0 a 15, como tiene el puerto C, tiene que 8 bits, va a contar hasta 255. Da lo mismo si aquí preguntaba si Q es igual a 255. Por seguridad pregunté Q mayor o igual a 15 y en ese caso entonces colocamos cargamos el registro Q con 15 y cargamos carry y borrow con 1. Bueno, entonces a continuación le damos a compilar, vemos que compila, cargamos el archivo .exe, abrir, ok, maximizamos, le damos a play. Entonces cargamos el dato, coloquémoslo en contador ascendente, cargamos el dato de entrada, vemos que se carga el dato de entrada y empezamos el conteo. Entonces vemos que llega a 15, se activa el carry y si pasamos ahora a 0, vuelve a estar el carry normal y pasa a 0 y sigue contando. Entonces ahí vemos que sigue contando en forma ascendente. Ahora si lo pasamos a forma descendente, entonces seguimos el conteo. Entonces ahí 2, 1,
pasa a 0, se activa el borro y vemos que vuelve a 15 normal y sigue con su respectivo conteo. Podemos observar también la señal de clear. En el momento en que se activa clear se debe borrar ese dato que se tiene ahí y efectivamente vemos que se borra el dato. La siguiente actividad nos sugiere desarrollar un circuito que encienda y apague un LED a razón de 1 Hz usando interrupción por timer 0. Sabemos que el timer 0 es un registro que tiene 8 bits, por tanto tiene una capacidad máxima de 255. Esto quiere decir que en este momento en que supere esta capacidad va a ocurrir un desbordamiento. Este tiempo de desbordamiento va a ser igual al característico que nos sugieren para este caso. Es decir, va a ser el inverso es la frecuencia, por tanto nos va a dar un periodo igual a 1 segundo. La señal, como sabemos, tiene un 50% de ciclo útil de trabajo. Por lo tanto, el tiempo de desbordamiento en realidad que deseo utilizar es de 0.5 segundos. En el momento en que ocurre este tiempo, la señal va a realizar un toggle para poder obtener la señal en lado bajo. Con lo cual, vamos a calcular el valor de prescaler. El valor de prescaler es un valor de la potencia de 2. Por lo tanto, decimos que para calcular el prescaler tenemos que colocar el tiempo de desbordamiento sobre el periodo de ciclo máquina. Para este caso se utilizará un oscilador de 32.700 Hz, pues con un oscilador de tan baja frecuencia el hacer los cálculos para la frecuencia que nos sugieren va a ser mucho más sencillo. Por lo tanto, al hacer los cálculos nos da este resultado. Con este resultado lo dividimos, esto quiere decir que deben pasar esta cantidad de pulsos para que se tenga un tiempo de desbordamiento de 0.5. Ahora dividimos este valor en 256, que es la capacidad máxima, y nos vamos a tener un valor de prescaler de 16. Y con este valor de prescaler lo reemplazamos y tenemos el valor de x igual a 1. Ahora vemos el diagrama de flujo para el respectivo circuito. Podemos observar que en el diagrama de flujo principal tenemos la definición de la salida, que es el LED de RB0, y las interrupciones, definimos la habilitación de las interrupciones por timer 0, y definimos un prescaler igual a 16. A su vez, definimos que el timer 0 vamos a cargarlo con un valor de 1. Entonces ahí lo definimos con un valor de 1, tal como está en el diagrama de flujo. Ahora, para la parte del timer, decimos que en el momento en que ocurra el desbordamiento, va a activarse la respectiva interrupción por timer 0. En ese momento va a pasar un toggle en el pin B0, es decir, va a cambiar de estado, y se va a cambiar y se va a cargar el timer 0 con un valor de 1, tal como puede observarse, y va a habilitar el red flag. Bueno, ahora procedemos a compilar el respectivo código, vemos que compila bien. Maximizamos, cargamos el archivo .exe, le damos a abrir, ok, y le damos a play, y observamos que la respuesta es la respuesta esperada. Se obtiene una frecuencia, se obtiene una respuesta de un periodo igual a 1 segundo, como puede observarse.